En esta oportunidad iniciamos una serie preciosa sobre el libro de los Hechos. Hechos parte 1. Y vamos a conocer este libro en profundidad. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de nuestra sala virtual, a través de nuestro canal en YouTube, a través de Facebook. Dios les bendiga grandemente. Ahí en nuestro canal va a encontrar toda la serie completa del libro de los Hechos. Estaremos estudiando este libro. Hoy tenemos la introducción al libro de los Hechos. Muy bien. El único libro histórico, el único libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos, para que usted tome nota y lo vaya aprendiendo y lo vaya memorizando. El único libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. ¿Quién lo escribe? Lucas, el médico. Recordemos que Lucas, uno de los apóstoles, era médico, era un hombre estudiado, letrado. La fecha es inexacta, es indeterminada, pero se cree que se escribió más o menos alrededor del año 62 después de Cristo. Lo que sí se puede establecer, digamos, por los eh, historiadores de la época, es que el libro fue escrito antes de la caída de Jerusalén, que fue alrededor del año 70. Y el libro de los Hechos lo que nos presenta es cómo el Evangelio se extendió al mundo entero. Y el propósito del libro de los Hechos es mostrar cómo la iglesia creció mediante la predicación de los creyentes. Empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ese es el gran objetivo del médico Lucas. Él narra cómo la iglesia en Jerusalén fue perseguida y cómo los creyentes, por causa de esa persecución, se vieron obligados a dispersarse por todo el mundo. Muestra cómo la iglesia se fue de Jerusalén y en menos de 35 años se estableció en la que en esta época era la capital del mundo, que era Roma. En resumen, el Lucas, a través del libro de los Hechos, nos muestra cómo fue que el Evangelio se extendió alrededor del mundo entero. Y podemos decir que al mundo entero porque Hechos nos habla de que el Evangelio llegó a Roma, pues Roma, siendo la capital del mundo, el epicentro en esta época, literalmente fue a partir de allí que el Evangelio se diseminó, se propagó por el mundo entero. Entonces, este libro se conoce comúnmente como Hechos de los Apóstoles.
Pero en realidad, Hechos narra los hechos de Pedro y de Pablo, porque usted lo mira, lo analiza y va a encontrar cómo literalmente el libro de los hechos habla de los hechos de Pedro y de Pablo. El título actual de Hechos de los Apóstoles no es original de los escritos. Este título se le puso más o menos en el siglo segundo y es un título inexacto, ya que solo se mencionan 4 apóstoles: Pedro, Pablo, Jacobo y Juan, que están en Hechos 12:2. Y Juan solo aparece como el compañero silencioso de Pedro. Entonces, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, el tema gira alrededor del apóstol Pedro. Estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 9. Y recordemos que Pedro es el apóstol para los judíos. Ya en los capítulos siguientes, del 10 al 28, se habla o gira alrededor de los hechos del apóstol Pablo, que es conocido como el apóstol de los gentiles, o el apóstol a los gentiles, o para los gentiles, es decir, para el resto del mundo. Muchas veces la gente se ha preguntado, pero ¿y por qué el Señor tuvo que escoger a Pablo y no dejaba a Pedro? Si ya Pedro era apóstol, andó con el Señor Jesús, conoció al Señor Jesús, vio los milagros, ¿por qué no fue Pedro el que evangelizó el mundo entero? Bueno, el Señor sabía y conocía el corazón de Pedro, y sabía que el corazón de Pedro literalmente le iba a servir al Señor en el propósito de Dios, pero para evangelizar a los judíos, porque Pedro siempre tuvo la tendencia a ser muy radical, religioso, ritualista, apegado a la ley, a la norma, a los judíos, celoso de su raza judía, etc. Y para él, como que los gentiles no teníamos cabida en el plan de salvación de Dios. Entonces el Señor escoge al apóstol Pablo, y Pablo tuvo un corazón a través del cual entendió el propósito de Dios de que la humanidad entera, no solamente los judíos, merecían tener la oportunidad de ser salvos, y entendió que no solo merecían tener la oportunidad de conocer el Evangelio, sino que además el plan de salvación del Señor Jesús era para la humanidad entera. Por eso el apóstol Pablo se conoce como el apóstol de los gentiles. Entonces, el libro de los Hechos podemos también afirmar que es la continuación del ministerio de Jesús. Es probable que en los escritos originales el Evangelio de Lucas y Hechos sea un solo volumen, un solo libro. Pero bueno, aquí los tenemos diferenciados, y esto nos ayuda a distinguir la historia. Esto nos ayuda a distinguir cómo fue que se extendió, se propagó el Evangelio. Y el libro de los Hechos, el autor original de la época es Teófilo. Y Teófilo es un gentil convertido. En el capítulo 1 de los Hechos, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjense ustedes en las palabras que utiliza Lucas. En el primer tratado. Esa palabra tratado también traduce libro. En el primer libro. Lucas está haciendo referencia al Evangelio de Lucas, a su Evangelio. Él le estaba escribiendo nuevamente al mismo hombre para
quien había sido escrito su evangelio, es decir, a Teófilo. Le estaba recordando a Teófilo que en su evangelio, el de Lucas, había abarcado la vida y el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Dice la palabra ahí en el versículo 1, las cosas que Jesús comenzó a enseñar. La vida y la obra de Jesús en la tierra fue únicamente el comienzo. Aunque el Señor está en el cielo, continúa su obra y su ministerio mediante la presencia del Espíritu Santo en los corazones y en las vidas de los creyentes. Entonces el libro de los Hechos también podríamos titularlo, por ejemplo, Hechos de los creyentes, Hechos de Cristo o Hechos y obras del Espíritu Santo. Entonces Lucas lo que está diciendo es que la vida de Cristo continúa. ¿A través de quién? En esta tierra, a través del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Estas son todas las referencias históricas que es bueno que nosotros las tengamos muy presentes. En el libro de los Hechos se nos narran temas claves. Por ejemplo, se nos habla de la fe victoriosa. Se nos habla de lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona o unas personas. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, se nos muestra cómo el creyente es lleno de audacia y de valor para pararse delante de las multitudes y proclamar osadamente el Evangelio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene, se nos habla de cómo se recibe valentía, eso lo da el Espíritu Santo, ese coraje, esa osadía. También se nos muestra cómo cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, el creyente recibe autoridad. También se nos habla de cómo el Espíritu Santo nos da el valor para soportar las aflicciones, el dolor, la persecución. Por eso el libro de los Hechos es tan importante estudiarlo, porque en el libro de los Hechos se nos narra también el comienzo del ministerio en pleno del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, los verdaderos creyentes, creemos en el Espíritu Santo, por supuesto, pues tenemos que estudiar y entender cómo fue que el Espíritu Santo empezó a obrar en la iglesia y qué impacto generó. ¿Y para qué estudiamos eso? Primero, para entenderlo. Segundo, para conocer la historia. Pero tercero y fundamental, para que entendamos que así como el Espíritu Santo obró en la iglesia en los tiempos primitivos, está obrando hoy sobre la vida de los creyentes y no solo está obrando, desea obrar sobre su vida y sobre la mía. Entonces empecemos por favor en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, innegables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días. Muy bien, tenemos aquí esta porción. Lucas le escribe a Teófilo, le recuerda el primer evangelio que él había escrito, el evangelio de Lucas, que abarca la vida y el ministerio de Jesús. ¿Quién es Teófilo? No se nos dice, pero fíjese en varios elementos. El primero, a Teófilo se le llama excelentísimo Teófilo. Eso está en Lucas capítulo 1 versículo 3. Le dice excelentísimo Teófilo. Esas palabras, esa palabra excelentísimo son un título de honor y de distinción. Es el mismo título que se utiliza para hablar de Festo y de Félix, dos oficiales romanos de alto rango. Puede ser que Teófilo haya sido un oficial romano de un alto rango. Y Teófilo era amigo personal de Lucas y lo suficientemente cercano como para tener entre ellos correspondencia. Y Teófilo es evidente que era un hombre interesado en conocer la verdad acerca de Cristo. Es muy probable que haya sido un hombre recién convertido que necesitaba afianzarse en Cristo. Entonces, ya en el libro de los Hechos, fíjese usted que ya Lucas le quita el título de excelentísimo a Teófilo, sino que le dice, oh Teófilo. Pueden haber tres razones por las cuales le quitó ese título. La primera porque ya eran amigos muy cercanos y se llamaban por el nombre. La segunda porque de pronto a Teófilo se le había retirado o se le había destituido de su cargo. La tercera porque quizás Teófilo había crecido tanto en Cristo, en amor y en humildad, que ya no quería que nadie lo llamara por su título, sino que lo reconocieran como una persona común y corriente, simplemente como un creyente. Entonces, Teófilo vivía a las afueras de Palestina. Era un hombre, obviamente, culto, era un hombre educado, y dice aquí el libro de los Hechos en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, hablando Lucas del Señor Jesucristo. Está hablando de que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo tuvo un final, pero que continúa desde el cielo a través de la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros, usted y yo, debemos entender, que el ministerio del Señor Jesucristo no ha terminado, no se ha cerrado, no se ha clausurado, no, Señor. El final del ministerio del Señor Jesús no se ha escrito y no se escribirá jamás, porque Él es eterno, reina y reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Lo que debemos entender es que el Señor sigue ejerciendo su ministerio hoy en la actualidad, pero ¿a través de quién? Del bendito Espíritu Santo de Dios. El Señor ascendió al cielo, Él se fue, pero Él dejó, Él enseñó que el Espíritu Santo quedaba. Yo me voy, pero no los dejo solos. Y por eso nosotros debemos tener conciencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser conscientes que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo está para ayudarle a usted a crecer en su fe. El Espíritu Santo está para que usted se acerque y le pida perdón si lo contristó, si lo resistió, si lo está apagando. El Espíritu Santo está para que usted le diga, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, enséñame a honrarte. Espíritu Santo, dame la sabiduría. Escuche,
El Señor no se mueve, no hace absolutamente nada en nuestras vidas que no sea a través del Espíritu Santo de Dios. Ese dictamen médico que a usted le tiene preocupado, esa situación de salud, la situación económica de la que usted siente que no puede salir y le agobia, esa situación familiar, lo que sea, ponga la situación que sea, la puerta que usted desea que se abra, la prosperidad que usted desea que llegue, la libertad que usted desea que llegue. Escuche, literalmente todo lo que haga el Señor, todo lo que haga el Señor es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos entender y tener la comprensión de la importancia que tiene el Espíritu Santo de Dios sobre su vida y sobre la mía. Es el Espíritu Santo de Dios quien obra milagros hoy. Es el Espíritu Santo quien puede correr la piedra de una tumba y ordenarle al muerto que se levante. Es el Espíritu Santo el que respaldó la palabra del profeta cuando estuvo en el campo de huesos secos y le ordenó a los huesos que se levantaran, que se juntaran, que subiera carne, nervios y espíritu, y que este pueblo viviera. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que respalda su fe. Es el Espíritu Santo el que respalda lo que usted hace. Es el Espíritu Santo el que le bendice. El bendito Espíritu Santo de Dios que tanto descuidamos. El bendito Espíritu Santo de Dios que tanto hacemos a un lado. El bendito Espíritu Santo de Dios que tanto contristamos. El bendito Espíritu Santo de Dios que tanto resistimos. Cristo dependió, trabajó, unido al Espíritu Santo de Dios, el mismo Señor Jesucristo. Él obró, el Señor Jesús, obró y enseñó por el Espíritu Santo. Es decir, el Hijo daba la orden, Lázaro, levántate. Y el Espíritu Santo iba y hacía lo que el Señor ordenaba. El Espíritu Santo es el que necesitamos en nuestras vidas. Por eso dice en el versículo 8 más adelante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, usted recibe poder. El Señor Jesucristo lo dijo, he aquí, yo os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo literalmente ahí? Os doy al Espíritu Santo, les entrego al Espíritu Santo, me voy pero no los dejo solos, con ustedes está el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros entendiéramos la importancia, el poder sobrenatural, todopoderoso, la omnisciencia, la omnipresencia del bendito Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas se desataría con una unción impresionante. Mis amados, tenemos que empezar, tenemos que proponernos, comenzar a pensar más en los espiritual, en las cosas del Espíritu. Lo dice Romanos 8:5. Dice la palabra en primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis, ¿de quién? De Él. ¿Permanece en dónde? En nosotros. La unción misma nos enseña todas las cosas. Cristo dio y enseñó sus mandamientos a aquellos a quienes había escogido, a sus apóstoles. Le enseñó a la multitud de personas, pero se centró en los apóstoles.
¿Por qué? Porque ellos serían los primeros que llevarían al mundo el mensaje de salvación después de la partida del Señor Jesucristo. Y si los apóstoles fracasaban, la misión o el propósito del Señor fracasaría también. Pero bendito sea el Señor, tuvieron éxito y hasta el día de hoy, a pesar de las persecuciones, a pesar de las luchas que ha sufrido la iglesia a lo largo de la historia, ha prevalecido. Vamos entendiendo y comprendiendo un poco la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El gravísimo problema hoy en muchas iglesias radica, mis amadas y mis amados, en que las predicaciones no están llenas del Espíritu Santo. No hay espíritu ahí. Y la palabra habla y advierte de eso. Dice, son como nubes sin agua, hablando de pastores y predicadores que tienen elocuencia, hablan muy bonito, son expertos mezclando psicología, motivación, superación personal en las enseñanzas de la palabra, pero literalmente no tienen espíritu. Son como nubes sin agua. No hay transformación, no hay cambio, no hay crecimiento. Entonces, el Señor Jesús termina su ministerio terrenal estando aquí en la tierra. Al morir paga el castigo por el pecado de la humanidad y sube para sentarse a la diestra de Dios Padre, pero no nos dejó solos, no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Y nosotros vemos literalmente cómo aquí en esta porción se nos habla del Señor Jesucristo, que fue recibido arriba, que se les apareció durante 40 días, que les habló acerca del reino de Dios, que les dijo, manténganse juntos, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Juan Bautista bautizó en agua, pero era necesario que los creyentes fueran bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos empoderados, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contestó, verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escuche, en otras palabras, el cómo o los cómo y los cuándo solo le corresponden a Dios. A usted y a mí no nos toca saber. El Señor va a abrir una puerta y usted va a hacer esto y va a hacer aquello. Pero ¿cómo, Señor? Uy, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a suceder? ¿A usted no le importa? Eso le corresponde a Dios. Y el Señor les dice, verso 8, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder. ¿Poder para qué? Para testificar. El poder equipa al creyente. ¿Para qué? Para testificar. Los discípulos en conversaciones anteriores con el Señor le habían preguntado sobre posiciones de liderazgo, autoridad que Cristo había prometido. El Señor les dice, recibiréis poder.
pero es un poder espiritual y sobrenatural, pero no el poder del mundo. No habla de posición, no habla de reconocimiento, de control, de fama, de riqueza, de política. No, no, no. Habla de un poder espiritual y sobrenatural, un poder que viene de Dios mismo, del Ser Supremo del universo, de su presencia, de su Espíritu Santo, pero recibiréis poder. El poder que da el Espíritu Santo cuando está sobre la vida de una persona, hermano, para hacer cosas que la persona en sus fuerzas no podría hacer, para llevar a cabo la obra. Muchos hoy no estamos empoderados. Muchos hoy no tenemos el afán de predicar, hablar, predicar la palabra a otros. Esta mañana hablaba con una mujer y le hablaba del amor de Dios. Y yo sentía el poder del Espíritu Santo respaldando el mensaje. Se le dejó la semilla. El crecimiento lo da Dios. Nosotros regamos la semilla. El crecimiento lo da el Señor. Está prometiendo el Señor que el mismo Espíritu Santo de Dios va a morar dentro del corazón y la vida del creyente. ¿Acaso hay un poder mayor que este? Simplemente la respuesta es no, no lo hay. ¿Por qué tantos creyentes hoy no viven, no experimentan la presencia y el poder de Dios a través del Espíritu Santo? Porque nosotros nos dejamos embolatar la vida, porque nosotros nos dejamos engañar, porque nosotros nos dejamos distraer, porque nosotros literalmente, mis amadas y mis amados, nos dejamos embolatar por la cotidianidad, por las circunstancias, por el diario vivir, por las luchas personales, por los problemas, por la escasez, por las dificultades, y perdemos de vista lo esencial. Señor, en el nombre de Jesús, empodérame, revísteme de tu Santo Espíritu cada día, que yo le pueda dar libertad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda fluir en mi vida, y si acaso lo hemos contristado, hemos pecado esta semana, bueno, acérquese al Señor, pida perdón, levántese, sacúdase, siga adelante, pero no suelte las armas de su milicia, no suelte el clamor, la oración, haga lo que hacía David, corra, pida perdón. El Señor le levantará, el Señor le restaurará. Esa es la promesa. Nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Nosotros debemos estar empoderados. Dios nos llama a estar empoderados de lo que el Espíritu Santo nos da. Y estamos entrando en un tiempo donde vamos a estar estudiando mucho, y usted se va a dar cuenta de cómo estudiar el libro de los Hechos es hablar del Espíritu Santo. Podemos hablar de los hechos históricos, pero es que detrás de todos ellos, ¿quién estuvo? El Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya desde el primer capítulo del libro de los Hechos se nos está hablando de la venida del Espíritu Santo, porque si no es así, apague y chao, chao. Simple y llanamente, sin el poder, sin el empoderamiento del Espíritu Santo, no es posible caminar esta vida en Cristo. No es posible, hermano. Sin el Espíritu Santo vamos a leer la Biblia, no la vamos a entender, no nos va a tocar, no nos va a transformar. Sin el Espíritu Santo usted no va a tener comezón de oír la palabra, de orar, de servir, de congregarse, de ofrendar. Usted no va a tener sin el Espíritu Santo deseo de nada. Pero usted, ¿por qué ofrenda? ¿Usted por qué honra al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas? ¿Usted por qué se congrega? ¿Usted por qué está escuchando este devocional? ¿Por qué?
El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo por su buena voluntad. No somos nosotros por nuestra propia voluntad. Sería imposible, imposible caminar una vida en Cristo. Aquella puerta que deseamos que se abra. Espíritu Santo, ábrela. Espíritu Santo, ábrela. Espíritu Santo, que venga la fuerza tuya para vencer. Yo necesito la unción para vencer el pecado. Yo necesito la unción, Señor, solo tu unción que me da fuerzas. Porque si por mi alma fuera, hacía rato yo me había apartado de ti. Pero necesito que tú me revistas, Espíritu Santo de Dios. Necesito que tú me llenes. Necesito que tú me guardes. Necesito que tú me fortalezcas. Necesito que pongas en mi corazón un deseo ardiente por servirte. Un dolor que quema por el pecado. Necesito, Espíritu Santo, que tú te muevas en mi vida y me revistas de osadía, de valor, de denuedo, no solo para caminar en fe, para predicar la palabra. Necesito que pongas el querer como el hacer, que me capacites para caminar esta vida día a día. Lamentablemente hoy en las iglesias muchos mensajes son mensajes superfluos, livianos, light, donde hacen sentir bien a la gente. Sí, la gente se siente bien y salen agradecidos por la palabra que les dan. Pero mis amados, la palabra no es simplemente para que usted se sienta bien, la palabra es para que usted sea empoderado, empoderada, para que usted tome autoridad en su casa, que los velos le sean quitados. Ah, Señor. El Señor nos ayude a entender lo que está haciendo aquí en la palabra, lo que está haciendo el Espíritu Santo, lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Y hay una cosa bien tremenda. Sobre este pasaje casi no se predica. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Imagínese la escena. Usted está viendo al Señor. Hay más de 500 personas reunidas que fueron testigas. Están viendo al Señor y de repente empieza a ser levantado en los aires, elevado, elevado, elevado. Ellos lo están mirando y de pronto se empieza a meter entre las nubes que lo ocultan. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos ángeles, dos ángeles. Se les aparecen a más de estos más de 500 testigos y les dicen: así como acaban de ver que el Señor se fue, así mismo el Señor volverá. ¿Cómo será ese momento? ¿Cómo será ese momento cuando el mundo entero vea venir al Señor Jesús y aparecer de entre las nubes en su segunda venida? Esta es una profecía del regreso de Cristo. Y note usted
que el mismo Padre Celestial hace aparecer a dos hombres parados junto a los discípulos y estaban vestidos de ropas blancas, que es el color de las vestiduras de los ángeles, dos mensajeros de Dios, que dijeron tres cosas fundamentales. La primera, este mismo Jesús. Esa es la primera. Vendrá de la misma manera en que se ha ido. Tremendo. Regresará en las nubes del cielo y todo ojo le verá. Lo dice Apocalipsis 1:7. Regresará. Es decir, segunda cosa, no será diferente. Ni su persona, ni su forma de actuar será el mismo Señor Salvador, el mismo Jesús, el mismo que prometió volver. Y tercero, el mismo que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, volverá. Es mi oración en esta hora que el bendito Espíritu Santo de Dios se empiece a mover sobre la vida de cada uno y cada una, que se empiece a mover y a inquietar, a pesar de la lucha, a pesar del pecado, a pesar de lo que sea. Así como te movías, bendito Espíritu Santo, sobre la faz de las aguas, como lo dice tu palabra en el libro de Génesis, sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, por encima, se movía. Señor, empieza a moverte en mi vida y en la vida de mis hermanos y hermanas, a inquietarnos, a buscar más de ti, a pensar más en ti, a hablar más contigo, a honrarte cada día más y más, a darte el primer lugar. Porque lamentablemente mucho de lo que hoy se predica está llevando a muchos creyentes a vivir una vida liviana, superflua. Oramos por todas esas ovejas que están en iglesias, sí van, sí te aman, pero que sienten una sed, que estando en una iglesia se están sintiendo vacíos, como que algo les falta y no entienden qué es. Pues eres tú lo que les falta. Oramos, bendito Dios del cielo, porque estos ministerios que se han vuelto como nubes sin agua, Señor, vengan al arrepentimiento, porque muchas ovejas están sin pastor. Muchas ovejas, no pocas, son muchas las ovejas que están llevando una vida como sin pastor. Tienen al frente a un líder, tienen al frente a alguien. Señor, tu palabra no habla de líderes, tu palabra habla de pastores al frente de las ovejas. Tú no respaldas liderazgo, tú respaldas ministerios, llamados. Ayúdanos a conocer más, cada día más, al Espíritu Santo. Revélate nuestras vidas, ten paciencia con nosotros, perdona que te hemos contristado, perdona que te hemos entristecido. Y ayúdanos que tu propósito prevalezca sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.